Quiero invitarles a abrir sus Biblias, por favor, ahí en el pasaje que hemos leído de Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a tener allí nuestra Biblia abierta, allí en ese capítulo 20. Pienso que es un día también muy gozoso para nuestro Dios, porque si podemos imaginar el sentimiento de Dios en el día de hoy, yo diría que sería un sentimiento de mucha alegría, porque estamos recordando a su Hijo Jesucristo venciendo a la muerte. Esto es algo tremendo, es algo que no podemos imaginar, pero realmente es el cumplimiento del plan de nuestra salvación. Y vamos a ver cómo fue la experiencia en este evangelio de lo que tiene que ver con la resurrección. Si podemos recordar el mensaje de la mañana muy temprano, también hablamos de aquellas mujeres que vinieron a ver el cuerpo del Señor y tomamos mucha atención. Creo que nos demoramos como 30 minutos en hablar del verso 1 de Mateo 28, ¿verdad? Pero que realmente eso es lo que nos consterna, de que ellas vinieron y vinieron a ver el sepulcro. ¿Qué dijimos en la mañana? No era para venir a ver el sepulcro, era para venir a ver al Señor resucitado. Y en este evangelio, que se le conoce también como un evangelio sinóptico, o sea que es paralelo, vamos a ver que esa María realmente regresó a la tumba, según Juan, de repente con un pequeño ajuste de perspectiva. Aparentemente ya María no pensaba tanto que habían robado a su Señor, sino que de repente algún amigo se había llevado el cuerpo de su Señor a otra parte, o quizás para preservarlo, pues ya había muerto. Ya era el tercer día, el segundo día, al final del segundo día, ¿verdad? Entonces, eso era lo que, según Juan, María también estaba experimentando. No solamente que venía al sepulcro, como dice Mateo, a ver el sepulcro, sino que también ya no estaba en su mente el asunto de que puede que lo hayan robado, que por eso puede que no esté. Más bien ella está pensando de que algún amigo lo llevó a otra parte para preservarlo. De todos modos, el cuerpo realmente había desaparecido. Y entonces, como vemos ahí a María, dio rienda suelta a sus lágrimas. Y es asombroso cómo ni siquiera se asusta al ver a los ángeles, sino que tuvo valor para explicarles su sentir. Vemos aquí a María, una mujer llena de sentimiento, llena de dolor, porque derramó sus lágrimas. Cualquier cosa que estaba alrededor de ella era poco comparado a la ausencia de su Señor. Quedaba pequeñísimo en comparación con el amor que sentía hacia su maestro, hacia su Señor. Dice que derramaba lágrimas ella. Y ni siquiera los seres angelicales le causaron impresión o distrajeron su emoción. Porque como que si no existieran, como si fueran cualquier persona, ¿verdad? Y sino que tuvo, incluso les explicó a ellos el sentir que ella llevaba en su corazón. Y en eso dio la vuelta y vio a Jesús, pero sin saber que era Jesús. Eso es lo peculiar en Juan. O sea, como saben, estamos viendo la misma historia, pero en diferentes ángulos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan narran la resurrección, pero cada quien le pone un matiz, diríamos, personal, pero real también. ¿Qué cosas en los cuatro evangelios, cuando hablan de un evento que es sinóptico, o sea que es paralelo en los cuatro? Enriquecernos en cuanto a la historia, a la experiencia de la resurrección. Entonces vemos aquí a María ya desde otro ángulo, para expresar o para que nosotros sepamos cómo ella se sentía. No tanto lo que estaba haciendo, sino cómo ella se sentía en relación a su Señor. A mí me parece que también hay algo que podemos notar en eso, hermano. A veces somos muy apartados de expresar nuestros sentimientos. El cristiano también es una persona sensible y déjeme decirle, somos más sensibles ahora que antes.
A veces dejamos, como dicen algunos, la sensibilidad para las mujeres, ¿verdad? Otro dice full drama. No, no. El cristiano, la cristiana, está llamada también a expresar sus sentimientos, tanto más cuando se refiere a su Señor. Tanto más el Señor espera que nosotros sintamos y expresemos nuestro sentimiento en cuanto a nuestro amor hacia Él, nuestro esperar en Él. Señor, en ti esperaré todos los días de mi vida, sea cual fuere la cosa que me esté pasando. Así me quites o me añadas, que podamos decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Esa es la historia de Job. ¿Y para qué diga eso? En su situación, bueno, es realmente porque es asistido por el Espíritu de Dios. Aquí vemos a María en este estado, en esta situación. Entonces, aquí en comparación del otro evangelio que vimos en la mañana, aquí estamos frente al testimonio del Señor mismo. Ya no estamos mirando que está hablando el ángel, sino que estamos frente a ese Jesús dijo. Mira los versos 15 en adelante del pasaje que hemos leído. Verso 15, Juan 20, ¿cómo lee usted? Jesús, ¿qué dice? Le dijo. Verso 16, Jesús le dijo. Verso 17, Jesús le dijo. Mateo registra lo que el ángel dice. Juan registra lo que Jesús dijo. Entonces estamos frente al testimonio del mismo Señor. O sea, el testimonio está hablando acerca de sí mismo. Ese Jesús le dijo, está hablando de testimonio. Está hablando de un testimonio, pero no del clásico, de alguien que dice acerca de lo que vio o oyó de otra persona, sino se trata más bien del testimonio personal, aquel testimonio que habla acerca de sí mismo. Según las Escrituras, aquel que habla de sí mismo como que no tiene valor, pero aquí estamos escuchando de aquel que sí tiene valor por lo que dice. Mire usted lo que dice la Escritura en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 14. Juan 8, 14. Ahí está en el mismo Evangelio que estamos leyendo, capítulo 8, verso 14. ¿Qué dice el Señor? Porque tal vez aquí es el Señor quien está hablando. ¿Qué dice? Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. O sea, el valor del testimonio personal del Señor es por lo que Él sabe de dónde viene y a dónde va. Esta es la autoridad que tiene en sí mismo el testimonio de Jesús. Porque los otros no saben nada acerca de Él, pero Él sí sabe todo acerca de Él mismo. Amén. Entonces, cuando escuchamos el testimonio de Jesús, ese Jesús le dijo 3 veces en este pasaje, tenemos que tomar mucha atención porque ya no es la palabra del ángel, es la palabra de Él mismo. Este Jesús le dijo, aparece 3 veces. Jesús realmente hace 2 preguntas, no porque ignore las respuestas, sino para apelar a sí mismo. ¿Qué cosa le dice a María? Verso 15. Mujer, ¿por qué lloras? Pareciera una pregunta obvia, ¿verdad que sí? Porque si la está viendo, ¿no? ¿Por qué lloras? Entonces, este tipo de preguntas, ¿qué cosa es lo que está queriendo lograr? Hermanos, hay momentos difíciles en la vida que uno tiende a no ver la realidad. Y entonces este tipo de preguntas tienen el fin de asegurar que lo que están viendo sea realmente lo que están viendo. Que salgan de su confusión en ese momento para que vean la realidad o para que escuchen lo que tienen que escuchar realmente. Esa es la razón de una pregunta obvia. No tanto para hacer sentir mal a la persona, sino para ayudarla a que por su estado en que se encuentra no pueda ver lo que tiene que ver o no pueda escuchar lo que debe de escuchar. Amén.
Así que no es una pregunta ociosa de parte del Señor. Cuando el Señor hace una pregunta, sabe por qué la hace. Y siempre recuerde que es una pregunta no para incomodarte, sino porque te ama. Porque quiere que tú salgas y seas consciente de lo real, de lo que realmente tiene que contar para ti. Eso es lo que está haciendo con María. Y Jesús, al pronunciar el nombre María, fue en pocas palabras un gesto de amor y consideración de parte de él mismo, para que María sepa con toda claridad y certeza que Jesús, su maestro, había resucitado y que se dirigió a ella y habló con ella y que ella lo vio y habló con él. Jesús estaba muy ocupado en que esto de su resurrección sea claro, fehaciente, sin ninguna duda. Por eso hace esto que está haciendo con María. Asegurarse que entienda bien las cosas que están pasando. Por eso las preguntas obvia, no ociosa, obvia. Por eso que también le dice su nombre para que reaccione de una vez por todas y que sepa que realmente Jesús, su Señor, había resucitado. Hermano amado, hermana amada, ¿no ocurre esto en nuestras vidas muchas veces? ¿No? Y el Señor como que nos despierta, ¿no? Como se nos mueve un poquito el piso, pero el Señor como nos despierta para que sepamos lo que realmente cuenta para nosotros. Lo que realmente cuenta para el cristiano es Cristo. Lo que realmente cuenta para el cristiano no es la situación alrededor, es la verdad acerca de Él. Eso fue lo que no movió a Job en su fe. Todas las cosas que le ocurrieron a Job consolidó su fe, fortaleció su fe. Es el libro más antiguo de la Biblia. Ya saben, ¿verdad? Es el primero que anuncia acerca del Redentor, de un Redentor que está vivo. Está mirando lo que ni siquiera los profetas habían mirado en aquellos tiempos. Y eso lo recibió por revelación del Espíritu Santo. Así que la resurrección de nuestro Señor está preanunciada mucho antes aún de los profetas. Consolidada en el Antiguo Testamento y anunciada y ratificada por el Señor mismo. ¿Qué mejor testimonio que este? Esto tiene que consolidar nuestra fe. Eso tiene que fortalecer nuestra fe en Cristo, nuestro conocimiento acerca de Él. Como dijimos en la mañana, no está solamente enfocarnos en su cruz, porque si solamente hubiera sido su cruz, nuestra esperanza ya no sería una esperanza viva. Nuestra esperanza es viva porque Él vive. Y tiene que seguir siendo viva porque Él vive. No por nosotros, sino por aquel que vive. Cuando esa es nuestra fe, entonces Dios está alistando grandes cosas para nosotros. Y quiere avanzar en nuestro conocimiento acerca de Él. No que nos quedemos en los eventos temporales, sino que podamos saltar, brincar hacia lo espiritual, a lo superior. Que es a donde tenemos que tender todos los que ya hemos creído en Cristo y que estamos creciendo en su conocimiento. A veces no llegamos hasta donde Dios quiere que lleguemos, no tanto por Él, sino porque nosotros estamos muy agarrados de la tierra, muy agarrados de nosotros mismos. Y el Señor quiere que le conozcamos en toda su esplendidez de resucitado. Amén. Porque Él vive. Porque Él vive. El Señor quería que María sepa con toda claridad, con toda certeza, que Jesús, su maestro, había resucitado y que Él se dirigió a ella, habló con ella y que ella lo vio y habló con Él. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más puedes pedir? Ponte en el lugar de María. Realmente no ves un gesto de atención, de que estés tranquilo, de que estés tranquila, de que realmente el Señor resucitó. No es que se apareció y por ahí como algo etéreo, como dijimos en la mañana. Resurrección quiere decir vuelto a la vida. Vuelto a la vida. Así como era antes de morir, así vuelto a la vida. No es un espejismo. Vuelto a la vida. Resucitó de los muertos, vuelto a la vida. Él vive. Él vive. Verso 16. Jesús le dijo a María, volviéndose ella,
le dijo Raboni, que quiere decir maestro. No fue sino que hasta que oyó su nombre pronunciado por los labios de su Señor, que supo quién era. Y le dice Raboni o maestro para los lectores que no eran judíos. Pero ¿saben qué? Entre el grupo judío, entre el grupo de gente, de discípulos y maestro, Raboni quiere decir maestro muy querido. Cuando descubrí esta significación dije exactamente eso es. Lo que era Jesús para María. Eso era Jesús para cada uno de sus discípulos. Para cada uno de ellos. No era solamente un maestro al cual ellos le seguían. No solamente un líder al cual seguían porque pues sabía mucho, etcétera, etcétera. Era su maestro muy querido. Aunque parezca redundancia, lo que realmente está, la traducción de esto es mi maestro muy querido. Eso es lo que significa Raboni. ¿Qué le parece? Mi maestro muy querido. ¿En algún momento usted le ha dicho esto al Señor? Pregunto. Tenemos que llegar a ese punto en que realmente amemos las enseñanzas de Jesús. Que realmente lo querramos por sus enseñanzas, por lo que Él nos dice cada día, por lo que Él nos quiere hacer aprender cada día. Señor, gracias, gracias por esa enseñanza. Te quiero tanto, Señor, por esas enseñanzas. Realmente llenas mi corazón, llenas toda mi alma con tu palabra. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios mío. Esa es la expresión del salmista, es la expresión de esa María, de sus discípulos también. ¿No nos mueve eso, Señor, que yo pueda tener esa relación contigo, en esta línea, en este sentir, en esa profundidad? ¿No quisiera decirle eso a su Señor en esa mañana? No quiero ser un teórico de teología o de Biblia. Quiero ser práctico, saber de que tú realmente vives porque resucitaste. Saber que tu palabra realmente encontró un lugar muy cálido en mi corazón y yo amo tu palabra. Tus enseñanzas están de continuo en mi corazón, de continuo trabajando en mi corazón junto con mi mente y por eso te amo, Señor. En vez de pensar otras cosas o profundizar tanto que luego desaparecemos en nuestros pensamientos, quedémonos con lo simple del Señor. Quedémonos con lo que Él nos dice para hacer cada día y que podamos decirle, Raboni, mi Señor muy querido, mi Maestro muy querido, gracias. ¿Cuánto ganaríamos, hermanos, hermanas? ¿Cuánto ganaríamos si tuviéramos nosotros esta actitud frente a cualquier palabra que el Señor nos diga en cualquier momento de nuestra vida? En lugar de discutir o en lugar de decir, voy a ver si esto realmente me calza a mí o de repente será para otro. Me explico, a veces tenemos eso un poquito en la mente, ¿no? Y nos cansamos en eso. A ver qué cosa dice otro comentarista o qué dice un teólogo acerca de esto. Por favor. El primer destinatario de la palabra eres tú. El primer destinatario de la palabra soy yo. Y soy llamado a responder al Señor, como Él quiere que respondamos. Primero creyéndole, pero amándole también. Y amándole hasta las lágrimas. Si usted ha derramado lágrimas delante del Señor, está en un buen lugar. Porque es el mejor lugar para estar delante de Dios, quebrantado de todo corazón. Amén. Maestro muy querido. La reacción de María, de abrazarlo, de tenerlo, para no dejar que se fuera otra vez, realmente fue muy natural. Era de esperar que María quisiera tocarlo y retenerlo y abrazarlo porque se había ido y no quería que otra vez se vaya. Estamos frente a una mujer, a un ser humano que había caminado 3 años con él. ¿Eh? ¿O le parece que esto no tiene sentido? Sí tiene mucho sentido. Cuando usted quiere a alguien, no quiere que se vaya, ¿verdad? Y cuando decía alguien, es el Señor. Fue en el caso de María. Ya se había muerto. Y una vez que lo ve y lo escucha, ya no quiere soltarlo. Así que es normal, no piense otra cosa porque no hay otra cosa.
No hay otra cosa. Esto es un sentimiento propio de un discípulo, de una discípula que realmente está amando a su Señor y que había sentido mucho su muerte y que podía decir como Mateo, ya realmente murió y estaba triste y acongojada por esto, pero no. Y una vez que lo vio y que lo escuchó, ella quiso tocarlo. Esa reacción realmente muestra el afecto que incluía el ser discípulo del Maestro. Nos muestra el aspecto humano de aquel que sigue al Señor, de aquel que es discípulo del Señor. El hecho de que su líder haya terminado mal, entre comillas, el hecho de que de haberles decepcionado, entre comillas, es independiente de los deberes que median en el compañerismo con el Señor, en el amor que le debemos al Señor. Amén. A veces somos muy interesados, depende de lo que recibo, es mi amor hacia Él. Si no recibo lo que le pido, entonces de repente no necesito tanto de Él, porque no accede a mis peticiones. O de repente no colma mis expectativas. Ese es el seguidor del mundo, el seguidor en la carne. ¿Me dejo entender, hermano? A veces nos quedamos un poco decepcionados del Señor cuando le pedimos algo y no recibimos lo que esperamos recibir. Y entonces, no, el Señor no me quiere. El Señor no me ama. El Señor no puede esto o aquello. Cuidado con lo que dices. Porque lo que dice lo está diciendo al Señor que todo lo puede. Mejor, como dicen algunos, calladito te ves más bonito. Porque estás frente al Hijo de Dios. Frente a aquel que todo lo puede. Si no te da algo es porque realmente no necesitas aquello en ese momento. Necesitas ejercer tu fe en ese momento. Confiar en ese momento en el Señor. Como Dios espera que confíes en Él. Para que tengas lo que realmente necesitas. El discípulo, el seguidor de Jesús, tiene que pensar que ese Jesús es el Señor. El Señor quiere decir el Señor de tu vida. Aquel que está llamado a tener tu vida como propietario. Él es el Señor de tu vida. Tú le entregas un día tu vida al Señor, ahora tu vida le pertenece a Él. Y Él sabe lo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas realmente jamás son urgencias. Porque lo que se necesita no es urgencia. Urgencia muchas veces no lo necesitas. Amén. Ese es el Señor. Es el Señor el que había muerto en la cruz, pero que había resucitado. No condiciones al Señor. No esperes algo de tu parte y por eso amarlo más o amarlo menos. Nada que el Señor pueda quitarte o añadirte debe condicionar tu fe y tu amor por Él. Amén. Verso 17 le dice el Señor, no me toques porque aún, ¿qué le dice? No he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor no le permitió que lo tocara por dos razones. La primera, antes Él debía ascender al Padre para presentarle oficialmente su sangre derramada por todos los que habían creído en Él. Esa sangre poderosa que es capaz de perdonar los pecados. Él tenía que presentarse al Padre como que había terminado, había consumado nuestra salvación. Tu salvación y mi salvación. No me toques, tengo que ascender al Padre para rubricar tu salvación. Tengo que terminar esa parte. Aún tengo algo que hacer. Tengo que ascender al Padre para presentarle oficialmente mi sangre, derramada en propiciación por los pecados de todos los creyentes. Y en ese lugar santísimo, o sea, ante la presencia del mismo Dios del cielo. Mire hasta dónde se va la obra de nuestra salvación. Somos salvos verdaderamente. Nuestros pecados han sido perdonados verdaderamente, los presentes, pasados y los futuros, por la sangre que Él propició en nuestro lugar.
por la sangre que Él derramó en nuestro lugar. Note que esto es solamente un beneficio para aquellos que creen en Él. No es para todos. Ese porque de tal manera amó Dios al mundo, no está diciendo a todos, incluso a los no creyentes, no está diciendo eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, aquellos que han creído en Él. Porque no puede amar a aquellos que se empecinan en el pecado, en rechazarle a Él. Él tiene amor, mucho amor, por todos los pecadores, pero no por aquellos que se deleitan en el pecado y le rechazan virtualmente en su propia. Porque hay mucha gente así. ¿Está de acuerdo conmigo? Ese es nuestro Dios. No se complace en el pecado, pero puede perdonar los pecados, pero tienes que creer en Él. Cuando creemos en Él, entonces su poder, ese poder de perdón de pecados, te calza, porque te llega a ti, porque has creído en Él. Amén. Eso es lo que significa la redención de nuestros pecados. La segunda razón que le dio a María es para que, en cuanto a que deshiciera de su actitud, fue que tenía una encomienda especial para ella también. ¿Qué cosa dice el verso 17 en la segunda parte? ¿Quién quiere leer la segunda parte? Después del punto y coma. Ajá. Más ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Tenía un encargo, tenía algo que hacer de parte del mismo Señor en este momento. Aquel que había resucitado, su Señor amado, muy querido, tiene que decirle, primero, no me toques, todavía tengo que finalizar. Tengo que ascender al Padre para presentar mi sangre, la cual es la propiciación por todos los pecados de aquellos que han creído. La segunda cosa que quiero que hagas es que vayas y le digas, ¿a quiénes? ¿A quiénes? Suena un poquito difícil, ¿verdad? ¿Será eso? Mis hermanos. Está diciendo, mis hermanos. ¿Qué les parece esa relación? Es una nueva relación. Jesús llama a sus discípulos con un nombre nuevo, hermanos. Esa comunión en el Espíritu, ese Espíritu que iba a ser derramado ya dentro de poco, exigía esa nueva relación. Una relación todavía más íntima de aquel que le seguía, de aquellos seguidores que se le llamaba discípulos. Está diciendo, mis hermanos ahora. ¿Qué les parece esta relación? Creo que ser hermano es más que amigo, ¿verdad? Porque podría ser amigos, pero eso es decir, hermanos, es más que eso. ¿Te imaginas esa relación con el Señor, con tu Salvador? Que diga, mi hermano, hermanos queridos, hermanos míos. Eso es lo que está diciendo. Los hermanos pertenecen a una misma familia. Estos hermanos tienen mucho en común. Y eso es lo que somos todos aquellos que hemos creído en Él. Tenemos mucho en común. Y no se sienta mal por eso, porque a veces uno quiere ser original y quiere diferenciarse de los demás. No puedes diferenciarte de tus hermanos, por favor. Somos hermanos de una misma familia y estamos llamados a tener muchas cosas en común, muchas. Tanto más cuando se trata de la familia en Cristo. Amén. No esperemos otras cosas, sino el parecernos los unos a los otros en el amor al Señor, en nuestro servicio al Señor, en nuestra dependencia de Él. Estas son cosas comunes. Por eso el Señor dice, mis hermanos. Los hermanos pertenecen a la familia de Dios, a esa misma familia, a una misma familia. Así también, pues en el sentido espiritual, Dios no es el Padre de todos, porque ¿qué cosa es lo que dice el Señor ahí? A mi Dios, perdón, a mi Padre, más ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. En primer lugar está haciendo su relación con Dios, su Padre, y luego a vuestro Padre. No está diciendo, no está juntando esas dos realidades en una, porque pudo haber dicho, y subo a nuestro Padre. Podría decir casi lo mismo de lo que podríamos entender, pero hay una diferencia, ¿verdad? Pero cuando dice a mi Padre,
Está hablando del unigénito del Padre. Amén. Esa es la relación perfecta con Él, ¿verdad? Y cuando se refiere a vuestro Padre, esa es la nueva relación que ahora tienen en Cristo, que pueden referirse así a Dios como el Padre también. Por eso hace doble significación, no es redundancia. Otra vez, si no entendemos, Señor, quiero entender. Yo sé que no hay contradicción en tu palabra. ¿Cómo dices las dos cosas cuando podrías decir lo mismo en una sola sentencia, en una sola expresión? Lo dice diferente porque es diferente. Amén. Porque es diferente. ¿Qué más dice el Señor ahí? A mi Dios y a vuestro Dios. ¿Está diciendo lo mismo el Señor? No tanto exactamente lo mismo, pero es la misma línea de pensamiento. Si bien es cierto, es su Padre, pero también es su Dios. Es el Dios trino, hablando de la pertenencia de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Puede ser mi Dios. Pero ¿saben qué? También vuestro Dios. También es su Dios. Para que nos podamos presentar libremente ante Él y saber que también ese Dios trino tiene oídos para oírnos. Tiene un corazón para sentirnos, porque también es nuestro Dios. Qué precioso, ¿verdad? Esto era el mensaje que el Señor quería que María transmitiera a los otros, a sus discípulos. Mira, María, esto es el punto especial de mi resurrección. De que tú sepas contarles a ellos todo lo que has visto y oído acerca de lo que yo te he dicho, de lo que tienes que hacer y de lo que ellos tienen que hacer, de lo que tú tienes que reconocer y ellos tienen que reconocer en cuanto al Padre y en cuanto a Dios. Esa nueva relación, ellos tienen que saberlo de ti misma, de tu parte, con tus labios. El Señor hizo todo ese detalle porque ella tenía que ir a decir en detalle todo lo que ella había visto de su Señor resucitado. Amén. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque sus discípulos tenían que creer en el testimonio de aquella creyente que lo vio y lo escuchó. Esto es fe, y esto es fe de verdad, ¿verdad? Que no necesita ojos para ver ni oídos para escuchar, sino solamente creer en aquel que realmente murió y resucitó conforme Él lo había dicho. Basta un testigo ocular, ¿verdad? Para que eso que se dice de aquella persona sea comprobado como un hecho real, ¿o no? ¿Verdad que sí? Porque en función de eso, y que son términos legales solamente, en función de eso, nosotros tenemos que ir a andar no por lo legal, sino por la fe. Creer en el testimonio de aquel que realmente caminó con Él, que estuvo con Él, en este caso María y sus discípulos. Esto era lo que tenía que decir María. Entonces dice que María les anunció esto a sus discípulos, que ella había visto al Señor y les dijo que Él le había dicho todas y cada una de estas cosas. Hermanos, lo que estaba experimentando aquí María tenía que resultar como un eco para los discípulos. Tenía que resultar como un eco no solamente para los discípulos en ese momento que caminaron con Él y vivieron con Él, sino como un eco para todos aquellos que hemos creído en las palabras de aquellos que lo vieron, de aquellos que testificaron acerca de su resurrección. Porque el Señor quería que nuestra fe se alimentara de su realidad, de que aprendamos a vivir no por vista, sino por fe. Creer en lo que ella había anunciado muchas veces, saber de que fue visto, oído, y que todos creyeran por la palabra de ellos. Esto es la verdadera fe. Esto es lo que el Señor espera cuando pensamos y estudiamos acerca de su resurrección, es para alimentar nuestra fe en Él y no pedir pruebas. ¿No? Algunos dicen, caramba, si realmente Jesús se apareció de aquí y a diferentes personas, a uno, a dos y luego a 500, como dice los evangelios, ¿no? ¿Y qué hacía mientras que no se aparecía a otros? Uno se presentaba sobre otros. ¿Qué andaría haciendo el Señor? Mire, mi amado, usted no tiene que pensar de esa manera.
porque usted no tiene licencia para hacerlo, ¿verdad? Porque la relación de Jesús en ese momento ya es un Jesús resucitado, un Jesús que está con uno, que está con otro, conforme a su soberanía. Amén. Ya no estaba en la relación que estaba antes, caminando con ellos, o caminando al lado de ellos, o haciendo las cosas y que compartía las 24 horas del día con cada uno de ellos, o con todos juntos. Esta posición, ese nuevo estatus del Señor, es el Cristo resucitado. Es diferente. No deje su mente divagar en cosas que no está agarrado de la Escritura. Si hay un espacio que usted ve que hay algo ausente allí, será ausente para usted, por favor. Pero no es ausente para Dios. Amén. Si está ausente es para que usted dé 2 pasos atrás y dejar esto al conocimiento de Dios. Dios, tú sabes las cosas, todas y cada una de las cuales se habla acerca de nuestro Señor. Amén. Que Dios nos guarde de ser irreverentes, de no tener temor de Dios. Porque de ahí se agarran los productores de películas y hacen una serie de cambalaches, mis hermanos, que te hacen creer a ti qué cosas. Personalmente no me gustan mucho las películas de Jesús. Esas que se están dando, que parecen novelas, creo. Porque me lo desfiguran, realmente. Esforzándose en ser literales. Se van, pero por la izquierda y bien izquierda y se dan, pero no sé a dónde quieren llegar realmente. Mis amados, el mejor registro de la vida de Jesús está en los evangelios. Amén. ¿Y sabe qué? ¿Cuándo es que vas a descubrir la riqueza de la vida de Jesús? Cuando lo buscas en oración, cuando lo buscas temeroso, temerosa de Dios. Señor, quiero conocerte más. Quiero saber, Señor, cuáles son tus inclinaciones, qué cosa es lo que realmente tú esperas de mí acerca de ese episodio de tu vida. ¿Ustedes creen que eso hacen ellos, estos que producen la vida de Jesús en forma de novela, hacen eso? La primera vez que salió la película de Jesús, esa que se usan y que se han usado por muchos años y que realmente a través de esa película muchos han conocido al Señor, era hecha en oración esa película. No sé cuántos han visto Jesús, la antigüita, ¿verdad? Fue hecha en oración y con mucho temor de Dios. Por eso que Dios usó esa película para la salvación de miles y miles de almas alrededor del planeta. No para sacar dinero, porque esa película se regaló. Todo aquel que quería la tenía gratis. Es otro punto, eso va entre paréntesis. Cuando llegó allí, esa mujer dijo, he visto al Señor. Ahora ya no se trata de aquel que había muerto, sino aquel que estaba vivo, gloriosamente resucitado del sepulcro. Esa fue la experiencia de María. Y amado hermano, cuando hablamos de la resurrección, estamos frente a un hecho que es sobrenatural, pero también glorioso. Sobrenatural, ¿por qué? Porque es la resurrección en sí del Señor. Porque fueron testigos de que Él volvió de la muerte a ellos en un cuerpo resucitado. Esto es la resurrección. Amén. Él se dejó ver, se dejó oír como toda persona viva. Esto es lo sobrenatural de la resurrección, pero no solamente es algo sobrenatural, sino que es glorioso. ¿Por qué razón? Porque con la resurrección se consumó nuestra salvación. Amén. Gracias, Señor, porque lo hiciste todo completo. No solamente en la cruz, cuando dijo, Señor, te entrego mi espíritu. Consumado es. Ahí está hablando de su sangre, de su muerte, porque tenía que morir. Pero el total de su salvación fue coronado por su resurrección. Amén. Porque Él vive. Yo vivo. Porque Él vive. Tú vives y has creído en Él. Que nada te distraiga de este hecho. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias. Porque Él ahora nos sirve. Como la persona que realmente y efectivamente nos acerca al Dios del cielo, al Dios Padre. Él es el camino a Dios. No hay otro camino que nos acerque a Dios, al Padre, tan eficazmente, tan realmente como Jesús. Él es el camino al Padre.
Su obra aquí en la tierra, finalizada por su resurrección, hacen que esa obra sea una realidad. Él realmente es nuestro Salvador. Él realmente es nuestro sacerdote para siempre. No hay nada ni nadie que nos pueda señalar o decir alguna cosa sobre nosotros, porque Él intercede por nosotros todo el tiempo y por siempre. Amén. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por tu resurrección. Gracias, Señor, que también yo puedo decir, he visto al Señor por el testimonio de aquellos que lo vieron. ¿Puedes decir esto, mi hermano? ¿Puede llegar a este nivel tu fe? De poder decir, como María, he visto al Señor. Mi amado, mi hermana, tiene que llegar ese día que tú digas lo mismo. Porque cuando dices lo mismo, está diciendo, yo soy creyente. Yo creo en aquel Jesús de los evangelios. Yo creo en su vida, yo creo en su muerte, también creo en su resurrección. Por eso yo puedo decir, yo he visto al Señor de mi salvación. Porque yo creo en Él. Estos ojos no son los ojos humanos, sino los ojos de fe. Lo que dice un canto muy antiguo, una mirada de fe. Una mirada al Señor vivo puede salvarte, puede perdonar tus pecados, te pueden acercar al mismo Dios que es Padre y Dios a la vez. Amado Dios, a ti queremos darte toda honra y toda gloria. Gracias, Señor, por tu perfecta salvación. No podemos, Señor, ni siquiera asomarnos de cuánto fue lo que te costó, Señor. Sabemos que sufriste mucho, Señor, por pagar nuestros pecados. Pero gracias, Señor, que lo hiciste y lo hiciste a cabalidad y completamente. Gracias que fue todo el pago que se requería, tu muerte. Oh Dios, pero ahora creemos, Señor, que tu palabra dice que al tercer día resucitaste de entre los muertos y ahora estamos llamados a creer que tú vives. Y tú vives, Señor, porque resucitaste. Y porque tú resucitaste, nosotros vivimos. Señor, haz que este día realmente sea inolvidable. ¿Cómo lo haríamos inolvidable? Con todo lo que queda de este día y a partir de este día, considere tu presencia viva en nuestras vidas. No solamente un conocimiento en la mente, sino una práctica de vida. Que sepamos andar como aquel que caminó con aquellos en Emaús. Oh Señor, que sepamos que nunca estamos caminando solos, que nunca estamos solos en ninguna situación, sino que tú estás en nosotros, porque esto es verdad, esto es lo que dice tu palabra, esto es la resurrección, esto es lo que queremos decir cuando decimos que tú vives. Padre, gracias por tu Hijo. Señor, gracias por lo que hiciste. Espíritu Santo, gracias por enseñarnos, por abrir nuestros ojos espirituales, para que sintamos como tenemos que sentir, ajustados a tu palabra y no a expensas de nuestros sentimientos, sino creyendo en ti. Te adoramos, Dios, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un inolvidable día. Amén.